Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día miércoles de la 19 semana del tiempo ordinario, es día 16 de agosto del 2023. La lectura que nos corresponde al día de hoy es del libro del Deuteronomio capítulo 34 del 1 al 12. En aquellos días Moisés subió al valle de Moab, al monte Nebo, a la cima de Pisgah, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manases, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Suar, y le dijo, esta es la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles que se daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor, lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Fejor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 18, del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos, pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo va a conceder. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el libro del Deuteronomio, capítulo 34, del 1 al 12, nos menciona que Moisés sube al valle de Moab, en el monte Nebo, a la cima de Pisgah, y mira hacia Jericó, y desde ahí le mostró nuestro Padre Dios todo el país, la región de Galad hasta Dan, el territorio de Neftalí hasta Efraín y de Manases, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda al Jericó, las ciudades de las palmeras hasta el Suar, y él dijo, bueno, le está dando toda la indicación de todos los lugares que circuncidan esa planicie, ya que esa es la tierra que había prometido nuestro Padre Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le dice, bueno, yo te dejo ver con tus propios ojos esa tierra, pero tú no vas a entrar en ella. Hay muchos porqués, dicen que no entró Moisés a la tierra prometida, unos dicen que porque dio de beber al pueblo, tocó la piedra y salió agua, pero no invocó a nuestro Señor, no le dio gracias a nuestro Padre Dios. Otros dicen que es porque pues ya tenía 120 años y Dios había dicho que nada más puedes vivir 120 años con esta máquina biológica. Y bueno, aquí nos sigue diciendo que murió ahí en Moab, pues, Moisés, lo enterraron ahí, pero que no se conoce su tumba. Entonces, bueno, pues hoy en día a lo mejor ya la encontraron, ¿verdad? Y ya hacen que ustedes vayan a ese lugar, pues para que gasten dinero en ir en el viaje de ida y vuelta, en que compren su comida, hospedaje, compren los souvenirs, ¿verdad? Y estén ahí de visitantes, vean que los turistas dejan mucho dinero, ¿verdad? Pero bueno, pues dicen que no se sabe dónde quedó la tumba de Moisés. Después dice, Moisés murió a la edad de 120 años, aquí lo aclara muy bien, y había perdido la vista, no había perdido la vista ni en sus fuerzas, o sea, estaba pleno. O sea, él se había cuidado su máquina biológica. Aparte Dios, pues le había dado fuerzas para que
durara bien y cumpliera con su trabajo. Y ese es un mensaje que nos da a nosotros, hermanos. Sí, el Señor nos da fuerzas si estamos con Él y hacemos oración, pues para que podamos cumplir con lo que debemos de hacer, que es conocer, amar y servirle a Él. Hoy en día con los dones del Espíritu Santo. En aquel entonces, bueno, pues su trabajo de Moisés fue ir a sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo ahí a esa tierra en donde emana leche y miel. O sea, es muy productiva. Y aquí acabamos de ver toda la zona geográfica que nos está mencionando la literatura con respecto al lugar en donde es la tierra que Dios les estaba dando a todos los descendientes de Abraham, ¿sí? O podríamos decir a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de Jacob, a sus 12 hijos. Bueno, nos menciona aquí que le hicieron luto a Moisés 30 días, ¿sí? Porque ese era el tiempo señalado, ¿sí? Y bueno, aquí lógico que si ya Moisés había muerto, pues ¿quién escribió esto? Pues alguno de sus agiógrafos, ¿verdad? Alguno de sus escritores. Por eso les digo que es importante darnos cuenta de que cómo va a estar escribiendo Moisés cuando ya se murió, ¿verdad? Y que ahí lo enterraron, pues ¿cómo sabe si sí fue cierto o no? Entonces, bueno, pues vemos aquí que uno de los agiógrafos, principalmente el libro del Deuteronomio, se dice, ¿no? Yo no estuve ahí presente, ¿no? Pero se dice que lo escribieron los agiógrafos, los seguidores de Moisés, todos estos relatos. Y sí lo hemos estado leyendo y estudiando y nos damos cuenta que hay ciertas cosas como que están medias complicadas de pensar que las haya escrito Moisés. Pero bueno, se le acredita el libro de Deuteronomio también, los 5 primeros libros, ¿no? Nosotros le decimos Pentateuco, ¿no? Acuérdense que los judíos le dicen la Torah, los 5 libros, y para ellos es un solo libro escrito por Moisés, pero no fue totalmente escrito por él, ¿no? Ya lo estamos nosotros aquí analizando. Y bueno, pues también les platico que el Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura hoy en día, que está en el Nuevo Testamento, que antes se llamaba el libro de la Revelación, pues tampoco fue escrito totalmente por Juan. Pues, ¿no? Se dice que fue escrito por los seguidores de Juan, pero se le acreditó a Juan, porque pues todos los seguidores de Juan escribieron conforme a lo que ellos escucharon de Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues se le acredita a Juan, pero de su puño y letra era muy difícil que lo haya escrito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dice, no sabemos a ciencia cierta. Unos dicen que no lo escribió Juan, otros dicen que lo escribió la comunidad juánica. Bueno, vamos a dejarnos hasta ahí. Después nos menciona aquí que Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Ahí estamos viendo ahí una pequeña imagen que les puse yo, en donde le está imponiendo las manos. De ahí viene el hecho de que cuando tú te dedicas a la predicación, te dedicas al sacerdocio, te dedicas al diaconado, te dedicas al ministerio, eres un pastor o un seguidor, un guía espiritual, pues te impone las manos el que ya está, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo Moisés pues le impone las manos. Y vemos cómo el Espíritu, dice aquí Espíritu de sabiduría, no dice Espíritu Santo. Hoy le decimos el Espíritu Santo, ¿no? Ahora es el Espíritu de todos los dones. Ahí nada más nos menciona el Espíritu de sabiduría, un solo don. No, ahora decimos el Espíritu Santo, el Espíritu de todos los dones. Porque todos los dones vienen de un solo Espíritu y es el Espíritu de Dios. Y bueno, pues hoy en día pues ya recibimos al Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo, ya lo tenemos. Pero se dan cuenta cómo desde entonces ya se habla del Espíritu de Dios, ¿sí? Esa tercera persona, así como nosotros le decimos, ¿sí? Ya se estaba manifestando desde el inicio, desde el Génesis, ¿sí? El Espíritu del Señor, ¿sí? Lean el Génesis al principio, ¿no? Como dicen, ¿no? Bueno, le impone las manos. Y los israelitas le obedecen a Josué, ¿sí? Porque se dieron cuenta y supieron que Moisés lo había dejado como dirigente, como su sustituto, ¿no? Y nos menciona al final que no ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta. Pues, ¿cómo va a escribir esto Moisés? ¿Cómo va a decir, no ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como yo, ¿no? No, dice ahí, no ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés. ¿Se dan cuenta cómo lo está escribiendo un agiógrafo, un escritor sagrado? No es él, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en señales, prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, esas 10 plagas, ¿no? Que Dios mandó, sí, y que Moisés
por medio de ese poder que Dios le había dado, con el báculo de su hermano Aarón, aplicó esas 10 plagas a los egipcios, ¿sí? Y bueno, todo esto lo hizo en presencia del pueblo de Israel. Bueno, esa es la lectura del Deuteronomio que nos corresponde del día de hoy. Y bueno, ¿qué mensaje tenemos? Pues ese, hermanos, principalmente, ¿sí? Que debemos nosotros de tener una comunicación con Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo, activos. De hecho, pues somos templos vivos del Espíritu Santo, pues tenemos que ponernos a trabajar, así como Moisés se puso a trabajar, porque pues muy bien le hubiera hecho, decir, no, pues yo no voy a rescatar al pueblo hebreo, yo me voy a dedicar a pastorear mis ovejas con mi esposa, con mi hijo Gerson, y ahí se ven. No, no, pues le entró duro y macizo Moisés, ¿eh? Sí, no se echó para atrás, pues es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Sí, hacerle caso al Señor cuando nos manda una misión. Y la misión de Moisés fue esa, ¿no? Sí. Y bueno, tiene un significado eso de que el nombre de Moisés es sacado del agua, ¿no? Sí, el agua es con que te purificas, con que te salvas. El agua es con que te nutres, te hidratas. Acuérdate que somos casi el 75% agua nosotros. Somos más agua que materia sólida, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora, o bueno, ya lo leímos, vamos a explicar la lectura de Mateo. Acuérdense que Mateo, pues es su nombre verdadero es Leví. Era el recaudador de impuestos, un publicano. Así les decían a los recaudadores de impuestos, publicanos, que estaban separados de las cosas de Dios, ¿no? Pero pues Mateo lo convirtió en nuestro Señor Jesucristo, dejó la contaduría, dejó de ser publicano y se convirtió, ¿verdad?, a ser un buen cristiano. Fueron los primeros cristianos de nuestra era, los 12 discípulos. Sí, también Judas Iscariote, aunque se trató de ahorcar y no se murió ahorcado, pero también era el primer cristiano. Eran los 12 primeros cristianos. Y cuando se muere, pues los discípulos escogen a otro, a Matías, que llenaba todos los requisitos de ser un buen cristiano. Pero nuestro Padre Dios no lo aceptó al 100, por decirlo así, en el trabajo. Como discípulo sí, como apóstol también, pero para reemplazar a Judas Iscariote tuvo que elegir nuestro Padre Dios, sí, a Pablo, que Jesucristo le deja ciego 3 días, ¿verdad? Y le reclama de que por qué lo está persiguiendo, ¿no? Y lo convierte, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar este evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo. Fíjate, o sea, tienes que ver, si tu hermano está equivocado en algo de la ley de Dios, en algún mandamiento, hay que corregirlo. Hay que decir, oye, no, no debes de robar. Oye, debes de cuidar a tus padres. Oye, no debes decir mentiras. Oye, no debes de agarrar eso que no te corresponde. Oye, ¿por qué estás deseando las cosas que no son tuyas? ¿Sí? Oye, no debes de estar llevando a Dios en tu boca del tin al tan, no, no, no. Debes de amar a Dios sobre todas las cosas, sino a tus cosas materiales y mundanas. No seas soberbio, no seas avaricioso, sí. Este, todos los pecados, ¿no? Cuando vean ustedes algún pecado que cometen, ¿no? En ese entonces, pues así eran, ¿no? Y Jesús lo menciona, ¿no? Si ves que tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, dile a solas. Si no te hace caso, pues llevas a 2 o 3. Si tampoco te hace caso, bueno, pues le dices a toda la comunidad: no cree en Dios, este es un ateo, este tiene su altar, es idólatra, nada más piensa en lo mundano y en lo terrenal. Y si ni la comunidad le hace caso, es mejor que te apartes de él, pues sí, porque te va a contaminar, ¿no? Te puede contagiar con lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor te dices, oye, pues ese se le está yendo muy bien, ese delincuente, ¿sí? Y ya llena de dinero y vive muy bien y es feliz, supuestamente, ¿no? Entonces te puede contagiar y te puede hacer que hagas tú lo mismo. Por eso dice, esa parte de él, porque es como un pagano, un pagano es el que no cree en Dios. La gente que no creía en Dios, ¿verdad? Mucha gente en aquel entonces. Ya después empezaron a ser adoctrinados por los apóstoles y por Pablo en muchos lugares, ¿no? Como en Éfeso, en Tesalónica, ¿sí? En Filipo, ¿sí? En Colosa, ¿sí? Los romanos, ¿sí? Y bueno, pues Pablo se esmeró en estar llevando la palabra de Dios a los demás, a que se arrepintieran y reconocieran a que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que había resucitado.
¿no? Y también le dice, no, aléjate porque pues es como un pagano o como un publicano, porque ya les dije quiénes son los publicanos, ¿no? Los recaudadores de impuestos como Mateo, ¿sí? Que pues no cumplían con la ley de Dios. Entonces, es mejor que no andes en el fuego, ¿no? Porque muchos dicen, yo ando en el fuego y no me quemo. No, 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 o sea, ¿sí? No puedes decir, ay, no, voy a andar, en un bar, voy a andar en un centro, diabólico, ¿no? Y a mí no me pasa nada. No, 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 ten cuidado, ¿sí? Porque puede caer la tentación y puedes, te puede decir alguien, oye, mira, vamos a quedarnos con todas estas propiedades, tú nada más firma aquí y tú que eres el juez y nos quedamos con todo esto y te damos el 30% y nosotros nos quedamos con el 40%, ¿no? Y dices tú, oye, es mucho dinero, son muchos terrenos. Pues sí le entro, eso es robo. ¿No? ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso dice Jesucristo aquí, ¿sí? Mejor aléjate. Tú ya lo corregiste a esa persona, si no quiso entender, bueno, va bajo su responsabilidad, ¿no? Y dice, y les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, les da la oportunidad a los discípulos, a los apóstoles, a que lleven a cabo este menester de cuando encuentren a alguien en pecado. Por eso en la Iglesia Católica, cuando tú te vas y te confiesas, el sacerdote te absuelve de tus pecados, ¿no? Pero hay algunos pecados que pues no te los absuelve hasta que vayas y te reconcilies, hasta que vayas y te verdaderamente arregles el asunto. Entonces es eso, ¿no? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Sí, hay algunos eventos, algunos pecados que pues no son perdonados supuestamente por hoy los sacerdotes representantes de los discípulos. En aquel entonces, bueno, pues se los estaba diciendo a los discípulos, a los apóstoles. Y termina diciendo, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los va a conceder. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, cuando hacemos oración, cuando estamos dos o tres, como en este momento, que aunque no nos vemos hermanos y me están escuchando, hay dos o tres reunidos, pues está Dios con nosotros. Y Dios nos escucha. Pero recuerden que hagamos oración, platiquemos con Él, porque hacer oración es platicar con Dios. Y eso nos hace que nosotros estemos conectados con el Señor. ¿Sí? Y la oración es platicar con nuestras palabras, ¿sí? Con nuestra forma de ser, de una forma educada, lógico, ¿verdad? De una forma humilde, sencilla. Y esa es la forma que nos podemos comunicar con Dios, nosotros, en la oración. Rezar es otra cosa, rezar es repetir algo, ¿sí? Que te sepas de memoria o leer algo, un rezo, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Sí? Y es por eso que, por ejemplo, los católicos, pues muchas veces rezan el rosario, vamos a rezar el rosario y lo repiten de una manera de rezo, pero no oran el rosario. ¿No? Muy poca gente dice, vamos a orar el rosario. Ah, eso es diferente, orar el rosario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vas diciendo de una manera despacio, de una manera tranquila, vas entendiendo palabra por palabra, ¿sí? Recordando, ¿no? Como por ejemplo la visitación de María a su prima Santa Isabel, ¿no? Que nosotros ya la tenemos, la oración de una manera concreta, ¿no? Que decimos, Dios te salve María, ¿sí? Llena eres de gracia, ¿sí? Porque estaba llena de gracia, del poder divino. ¿Sí? Llena eres de gracia, el Señor es contigo, ¿sí? El Dios estaba con él, el Espíritu de Dios, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, pues sí, es bendita entre todas las mujeres, fue la única mujer bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, sí, porque ahí en su vientre estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Pues 9 meses, no fue 7 meses, 9 meses. Y después la iglesia le ha dado una jaculatoria diciéndole Santa María, Madre de Dios, le decimos Madre de Dios porque pues era hijo de Dios, estaba en su vientre, y por eso le dicen Madre de Dios, ¿no? Deberían decir Madre del Hijo de Dios, ¿no? Para que sea un poquito más claro, ¿no? Porque si no se pierde la oración, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya saben cómo somos muy criticones, ¿no? Y dicen, ¿cómo que es la Madre de Dios y Dios no tiene mamá? O sea, que Dios no tiene madre. No, no, o sea, es que tenemos que decir Santa María, Madre, ¿sí? Del Hijo de Dios, ¿sí? Madre de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues les digo, tenemos que ver
que las oraciones que tenemos, pues si las queremos, como por ejemplo el rosario, hacerlo en una forma de orar, pues lo tenemos que decir despacio, con sencillez, con humildad, para ir entendiendo paso por paso. Al igual que cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo. No decimos cielos, decimos en el cielo. Y acuérdense que la Sagrada Escritura dice cielos. ¿Sí? Esa es la traducción que nos dejaron a nosotros aquí en la Sagrada Escritura, ¿no? Padre nuestro, decimos Padre a nuestro Creador, Padre nuestro que estás en el cielo, debemos decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no sabemos su nombre, aunque quieren a fuerzas clavarnos, decirnos, se llama Yahvé, se llama Jehová, no hermanos, no se puede pronunciar yo soy el que soy, dijo el Señor. Si no tengo nombre, no es un ser humano, no es una cosa nuestro Dios. Pues ¿cómo lo vamos a poner? Santificado sea su nombre, es que nosotros siempre estemos bendiciendo a nuestro Padre Dios y dándole gracias. Por eso en la oración del Padre Nuestro decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, ya llegó, es el Espíritu Santo. Y que se enciende en nosotros, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra, en la tierra donde vivimos, como en el cielo, o como en los cielos. ¿Sí? Danos hoy nuestro pan de cada día. Le pedimos que nos ayude, que siempre nos proteja, que nos dé casa, vestido y sustento, ¿sí? Y que nos dé esa fuerza, ese pan, esa fuerza espiritual para ayudar a los demás, ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día, todos los días. Sí, porque nos debemos de preocupar día a día, no nos debemos de preocupar por el futuro, porque ya el futuro, el día de mañana tendrá sus propios problemas. Y no estemos pensando en el pasado, porque pues entonces no servimos para caminar al presente ni adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces le decimos al Señor, no nos, perdona nuestras ofensas. Bueno, antes, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una forma de decir que Dios nos perdone, así como nosotros perdonamos. Y entonces se cumple eso de que dimos, con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. El que espada mata, espada muere. Entonces, si tú haces el bien te va a ir. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener. Sí, el maligno nos va a estar queriendo tener siempre ahí un plano para que caigamos en la tentación. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal, ¿sí? El maligno, que nos libre del maligno, ¿no? Es lo que le pedimos en la oración a nuestro Padre Dios, ¿sí? Acuérdense que una cosa es la prueba que nos pone Dios a nosotros, y otra cosa son las tentaciones. La tentación es el maligno que nos pone ahí, la tentación la vamos a tener, pero tenemos que salir adelante, ¿no? Y las pruebas que el Señor nos va poniendo son como las pruebas que te va en tu vida diciendo para que te acerques a Él, para que hagas oración, para que cumplas la ley, para que lo sigas, para que te pongas a trabajar en las obras de misericordia espirituales y corporales, y te pone muchas pruebas en el camino, te atraviesa algunas personas para que tú les ayudes, y son pruebas, ¿no? Para ver si vas haciendo lo que te corresponde, ¿no? Vas contestando bien el examen de la prueba, ¿sí? Pero es muy diferente a la tentación. Bueno, hermano, espero que haya sido yo un poco explícito en esto. Puedes leerlo con más calma, ¿sí? Y pues hagamos oración principalmente por todos los necesitados que hoy en día tienen muchos problemas en la vida, y tanta gente que está sufriendo, que son migrantes, y hoy en día tantas noticias que nos llegan de tantas catástrofes que hay. Pidámosle a Dios por ellos. Que Dios te bendiga, hermano.